Estudió cine en Tokio y documental en Múnich, su ciudad natal. Desde entonces, investiga la imagen en movimiento contemporánea en todas sus manifestaciones. En sus obras audiovisuales, textos teóricos y conferencias performativas, yuxtapone realidad y ficción para reflexionar sobre el impacto de las imágenes en la sociedad actual y exponer la estrecha relación entre las industrias militar, del espectáculo y de la información en la producción de las mismas. Ha presentado sus obras en numerosas bienales y exposiciones internacionales y es considerada una de las artistas audiovisuales más relevantes de la última década. Bajo el título Duty Free Art, el Centro de Arte Reina Sofía expone actualmente sus obras más emblemáticas. Esta noche en Metrópolis, Ito Steyer. Quizá no fui yo la que cuestionaba el documental, sino que fue el documental el que comenzó a cuestionarme a mí. ¿Quién soy yo para poder, o incluso para pretender que tengo la capacidad de retratar la realidad bajo las presentes condiciones? ¿Cómo evoluciona, en cualquier caso, la realidad en sí con el desarrollo de las nuevas tecnologías? Con la proliferación masiva de dispositivos que graban, retransmiten y comparten fragmentos de la así llamada realidad. Der Krieg im Irak greift bis Berlin. 160.000 Türken leben hier, ein Drittel davon Kurden. This is me, a Kurdish protester in a TV documentary. In fact, I went to this demonstration against the Iraq war as a camera person. Because the director knew about my film project, he suddenly took over the camera. He grabbed a flag, wrapped it around my neck, stuffed a torch in my hands and told me, "Now look sad and meditative. Look as if you were thinking about Andrea." When the film was broadcast, it turned out that only one picture of the demonstration had been used in the film, and it was this one. Der Krieg gefährdet auch ihren Frieden, die Türkei und die Freiheit der Kurden im Nordirak. There's a pose of the militant hero, but there's another pose which is much more problematic. And this is the pose of a sensitive, contained and understanding filmmaker who tells a personal story. But I don't understand anything, and this pose is much more hypocrite than even the crudest propaganda icon. Es gibt im Krieg das gleiche Prinzip, nämlich das Prinzip, dass die Wahrheit als erstes angenommen ist. I did more or less. Lo que yo hacía, más o menos, si es que existe algo así, eran películas clásicas de arte y ensayo. Pero con November me encontré de repente sumida en una intensa incertidumbre, porque el hecho que aparentemente acaeció fue que una amiga mía de la infancia, llamada Andrea Wolf, fue asesinada, o mejor dicho, ejecutada extrajudicialmente por fuerzas armadas turcas en Kurdistán. Eso pasó hace ya tiempo, en 1998. Pero no tenía forma de visitar el lugar, de corroborar la información, ni siquiera de tener algún tipo de relación con el suceso. ¿Cómo te enfrentas a algo así cuando toda la información que recibes es dudosa y está sin confirmar, formada por rumores o cadenas de imágenes que van pasando de mano en mano? Así pues, lo que intenté básicamente fue reconstruir mi relación con ella, o con ese evento que no pude presenciar, a través de toda la cadena intermedia de imágenes.
In 1983, we made a feminist martial arts film, and Andrea Wolf was its glamorous star. Then, this amateur fiction film suddenly turned into a document. Now, some of these documents have turned back into fiction. And this fiction tells us only one truth. The truth is that only in fiction Andrea disappeared into the sunset. The truth is that only in fiction I have died for my ideas. Only in fiction have the women become stronger than men. Only in fiction were German weapons not used against the British population. Not even in fiction are the heroes innocent. And only in fiction does the good ultimately prevail. There's a lot of real events and there's also a lot of fictional. Hay muchos hechos reales y también hay muchos elementos de ficción. Pero lo paradójico es que las partes reales son mucho más disparatadas que las de ficción. No tengo suficiente imaginación como para... Ni siquiera soy capaz de escribir un guión sobre la realidad. La realidad es siempre mucho más enloquecida de lo que podría soñar. Ese también fue el caso con la historia tras Lovely Andrea, porque la realidad, una vez más, era mucho más disparatada de lo que jamás podría haber imaginado. Se trataba de una foto mía de cuando yo era estudiante de cine en Japón. Me sacaron una foto como modelo de rope bondage, un subgénero de la pornografía japonesa. En aquella época yo era una estudiante de cine y estaba intentando hacer un documental de investigación sobre esa industria. Fracasé por completo. Pero 20 años después, recordé que esa fotografía mía probablemente seguiría existiendo en algún lugar. Y el pie de foto era supuestamente el nombre Andrea. Había usado su nombre como seudónimo, ya que se trata de una industria peligrosa. El mundo del documental ha ido cambiando radicalmente a lo largo de las 2 últimas décadas, gracias a la televisión por satélite y, por supuesto, a Internet. Creo que hemos llegado a un momento en que el documental se ha extendido hasta un punto en el que la mayoría de los documentos, digámoslo así, ya no son accesibles para la percepción o el entendimiento del ser humano. Son documentos, imágenes, sonidos y datos hechos por máquinas para otras máquinas.
La gran mayoría de los materiales documentales ya no son comprensibles para el ser humano. Es posthumano. Hemos entrado en el periodo del documental posthumano, con todos esos sonidos e imágenes y fragmentos que básicamente vuelan a través de nuestro cuerpo en todo momento. ¿Cómo se enfrenta uno a eso? Es decir, las preguntas no dejan de acumularse. From the South China Sea, up across the Pacific, over to the west coast of the United States, down to Los Angeles and back to the South China Sea again. Tomorrow, these trade wires begin moving in reverse, blowing people back to their homes, blowing goods back to their factories, blowing factories back to their countries, blowing their countries back to their assumed origins. Another image. This is really an interesting one. Otra imagen. Esta es muy interesante porque se ve a dos hombres caminando por las ruinas de Kobane con un portátil en las manos. ¿Qué están haciendo? De hecho, van moviendo el portátil como la vara de un zahorí, como si estuvieran buscando agua. Pero no están buscando agua, están buscando una señal wifi. Son periodistas, pertenecen a agencias kurdas. Formaron un equipo para tener siempre corresponsales en Kobane durante el sitio de la ciudad. Y los dos tipos, hablé con ellos por Skype, coincidió con el día de la liberación y me dijeron: verás, queremos entregar nuestras crónicas, pero aquí Internet es como el clima, no sabemos dónde está. Se mueve con el viento, es como una nube. Quizá llueve allí e Internet se desplaza hasta aquí. Así pues, todas las tardes, para poder enviar sus reportajes, deambulaban por Kobane a la caza de una señal, y cuando la encontraban se instalaban ahí, entre las ruinas, e improvisaban una oficina para pasar la noche y mandar sus crónicas. Pero obviamente también sucedían cosas con los datos que retransmitían por Wi-Fi, especialmente a través de esa frontera. Y gracias una vez más a Edward Snowden, conocemos con precisión cómo se canalizaban esos datos y quién los veía y los analizaba. Laura Poitras publicó un artículo al respecto. Básicamente, cada bit de información que se transmite en la región, móviles, datos, wifi, se recopila en una estación de escucha cerca de Ankara, propiedad de la NSA, y luego se comparte con el ejército turco, la policía u otras autoridades que a veces han realizado ataques con drones gracias a esa información. También se ha empleado para encarcelar y acosar a periodistas, como por ejemplo aquel con el que estuve hablando. Comencé a desarrollar esta obra justo después de Lovely Andrea, cuando me puse a reflexionar sobre el Barrio Rojo y también sobre la política de los sentidos. La película de Oshima, El Imperio de los Sentidos, no sé cómo se titula en inglés, fue para mí una gran inspiración. ¿Cómo se formatea la percepción? ¿Cómo se politiza? ¿Cómo se controla a la población simplemente mediante la retransmisión de colores monocromáticos en un espacio político? Aparte de ser también el periodo en el que existía un sistema de alerta terrorista codificado con colores en Estados Unidos, que básicamente y durante muchos años estuvo siempre en alerta roja, era además la época de las revoluciones de colores. La revolución naranja, la revolución púrpura, la revolución rosa. ¿Cómo consiguen unas sencillas señales monocromáticas formatear la percepción de la gente y su comportamiento político? Esta es otra imagen de Internet. Alguien dibujó una silueta alrededor de
Tienes que concentrarte y la verás. Concéntrate, sí. Verás una silueta roja alrededor de una persona decapitada que alguien dibujó precisamente por esa razón. Alguien la dibujó para que los espectadores pudieran discernir esa forma, que de otro modo hubiera resultado indescifrable. Eso es interesante. Añadir líneas, recuadros y formas a las imágenes ayuda a comprenderlas. Es también la forma en que las máquinas analizan y entienden las imágenes. Así es como lo hacen. Proyectan sobre las imágenes líneas y recuadros que ayudan a comprenderlas. Y al hacerlo, se vuelven presuntamente más autónomas. Este es el término que se emplea, máquina autónoma. Ahora tiene más que ver con la invisibilidad de los mecanismos de control. Es realmente difícil incluso saber dónde y cómo sucede, porque esos mecanismos, algoritmos y operaciones se esconden normalmente en cajas negras. Son operaciones patentadas y se supone que no tenemos que saber cómo funcionan. Es un nuevo reto, ¿verdad? Esa es solo una parte de la historia. Es la vigilancia gubernamental y corporativa. También tiene que ver sobre cómo las imágenes nos vigilan, ya que cuando miramos una pantalla, la pantalla también nos mira y registra cuánto tiempo hemos pasado mirando esto o lo otro. Estamos básicamente en una situación en la que las imágenes nos controlan. Estoy jugando con la idea de aplicar esto a las exposiciones de arte. Imagínate que en el futuro vas a ver una exposición y los cuadros te vigilan. Las instalaciones, las obras de arte miden cuánto tiempo dedicas a contemplarlas, detectas si sonríes o cuál es tu reacción. Y si no te gustan, se transforman inmediatamente en algo que podría gustarte. Este puede ser el futuro modelo para comisariar una exposición. Es lo que Internet ya hace contigo, más o menos. Esto es también lo que han empezado a hacer los partidos políticos. En México, en Turquía, ponen anuncios de partidos políticos e inmediatamente miden cuál es tu reacción a determinados candidatos. Lesson 2. There are 7 ways of making something invisible in plain sight. Pretend you are not there. Hide in plain sight. To scroll. To wide. To erase, to shrink, to take a picture. Today, most important things want to remain invisible. Love is invisible. War is invisible. Capital is invisible. You know, this work is called How Not to Be Seen. Esta obra se titula Cómo no ser visto, porque es un remake de un sketch de Monty Python con el mismo título realizado en 1970 en la serie de televisión Monty Python Flying Circus. Era una película educativa, muy divertida.
Te explicaban cómo no ser visto en un paisaje. Se escondían detrás de arbustos y luego los Monty Python empezaban a dispararle a la gente que intentaba ocultarse y todo desembocaba en el caos. Es muy divertido. De manera que intenté realmente mantener el formato, la misma tensión entre una película educativa, la vigilancia militar y la absoluta estupidez, y llevarlo al presente. Intentar adaptarlo al formato de un tutorial de YouTube, un life hack. Pero por supuesto no trata sobre cómo volverse invisible. Trata sobre formular la pregunta: ¿cuándo queremos o incluso necesitamos ser invisibles? ¿Y cuándo eso se vuelve peligroso o incluso letal? Ambas cosas suceden constantemente. How not to be seen. Lesson 4. There are 13 ways of becoming invisible by disappearing. Living in a gated community. Living in a military zone. Being in an airport, factory or museum. Owning an anti-paparazzi handbag. Being fitted with an invisibility cloak. Being a superhero. Being female and over 50. Surfing the dark web. Being a dead pixel. Being a Wi-Fi signal moving through human bodies. Being undocumented or poor. Being spam caught by a filter. Being a disappeared person as an enemy of the state. Eliminated. Liquidated. And then dissimulated. As I said, machines communicate via... Como he dicho, las máquinas se comunican por medio de imágenes que los seres humanos no pueden comprender, pero que se usan como modelos para crear una realidad social. ¿Qué tipo de realidad se crea si se basa en modelos que el ser humano no puede comprender? ¿Es esa la razón por la que la realidad como tal se ha vuelto un poco incomprensible para la percepción humana? ¿Es esa la razón por la que fui incapaz de comprender lo que estaba viendo en la frontera de Kobane? ¿Es porque las imágenes que no son accesibles para la mente y los sentidos humanos se han hecho realidad? ¿Es esa la razón? Y si esa es la razón, volviendo a pensar en el subproducto que creaban las imágenes en las columnas de Göbekli Tepe, ¿qué tipo de estado se creará como consecuencia de la producción de esas imágenes? ¿Se trata acaso de un estado profundo, rodeado de secretos y de legislación opaca? Sí, es un fenómeno fascinante. Básicamente, algunos de los museos más importantes, o digamos mejor, lugares donde se guarda el arte, son hoy por hoy completamente secretos o no están abiertos al público. Es porque están en almacenes de arte situados en zonas libres de impuestos. Los propietarios de las obras las almacenan en esos lugares para no pagar impuestos. Sentía mucha curiosidad por esos almacenes. No siento curiosidad por saber qué se guarda allí. Me importa un pito. Me interesa la localización en sí.
Creo que los almacenes libres de impuestos son la forma más importante que adopta el museo en la era de la globalización. Tendemos a pensar que la época de la globalización, de creciente contacto entre los diversos continentes, etc., ha creado la Bienal como uno de los mayores hitos para el intercambio y la exposición de arte. Pero creo que la trastienda de la Bienal es ese almacén duty free de arte, donde básicamente el arte se oculta a la vista. Se ha privatizado. Está como detenido en unos cubículos o contenedores y nunca se ve. Esto es muy interesante porque creo que una obra de arte almacenada en esos lugares deja de ser una obra de arte. Si no se puede ver, no puede ser arte. Behind his oxygen mask, Peter croaked, "This is the role of contemporary art. It is a proxy, it is a stand-in. It serves to dissimulate the site of impact where time and space are shattered and collapse into rainbow-colored stacks designed by architects." Contemporary art is a kind of layer or proxy which pretends that everything is still okay, while people are reeling under the effect of shock policies, of shock and awe campaigns, of reality TV, power cuts, any other form of cuts, cat gifts, tear gas, all of which are completely dismantling and rewiring the human faculties of reasoning and understanding by causing a constant state of shock and confusion, of permanent hyperactive depression. You don't know what's going on behind the closed doors of the Freeport cubicles. I tell you what's going on. Time and space are getting smashed into pieces, like in a freak particle accelerator. And the result is the cage without borders we call contemporary art today. Pero por otra parte hay que pensar en el significado de duty free. Es muy interesante, porque simplemente significa que no tiene obligaciones. Y esa es una de las definiciones tradicionales del arte autónomo en el siglo XX, que el arte no debería tener obligaciones. No tiene por qué ser agradable, o hermoso, o educativo, ni contribuir a la gloria de la nación, ni siquiera tener valor. Debería ser tan solo lo que es, libre de obligaciones. Estar en una condición duty free es también una posibilidad de libertad, de autonomía. Esa tensión me resulta muy interesante. ¿Qué supone el almacenamiento duty free del arte en relación con un territorio autónomo, un territorio que haya declarado su autonomía y dentro del cual, con suerte y potencialmente, el arte no tiene ninguna obligación de ser nada excepto arte en sí? Esta es una obra muy importante para mí en estos momentos, porque en mi obra siempre intento hablar sobre la gente que produce imágenes. Trata sobre el modelado y la renderización 3D. ¿Quién está creando todas esas maravillosas animaciones infográficas que nos rodean en el mundo de la publicidad? Inmobiliarias, camisetas, juegos, lo que sea. Este tipo de imágenes constituye una gran parte de nuestro entorno visual. Pero ¿quién las realiza? Fue muy interesante descubrir que, es decir, no es sorprendente que gran parte de este trabajo se subcontrate en regiones empobrecidas del planeta. Pero me sorprendió mucho descubrir que Ucrania es una de las principales subcontratas. Allí tienen un grupo de técnicos altamente cualificados para realizar la labor, pero a la vez el país tiene, por supuesto, un nivel de vida todavía muy inferior al de Occidente. Es el lugar donde se realiza gran parte del modelado. Imagina que tienes todos estos anuncios para hoteles de lujo, realizados en 3D para empresas occidentales,
para empresas en el Golfo, por ejemplo, pero están trabajando prácticamente en una situación de guerra civil soterrada. ¿Cómo se trabaja en esas condiciones? Muchas de esas personas realizan modelos 3D de tanques para juegos bélicos y no obstante, al otro lado de la frontera, a 40 kilómetros, hay tanques de verdad. Hay una situación militar muy real. Космическая программа закрылась, и люди пошли торговать на рынок. Тогда я начал свой бизнес. Я мечтал заниматься IT-бизнесом. Наша компания основана в 90-е годы. В те времена интернет был для нас чем-то из разряда научной фантастики. Наша команда специалистов раньше работала на заводе имени Малышева в лаборатории по разработке танковых симуляторов. Это военное видео – наша собственная разработка. Когда мы его делали, мы думали про беду. Иногда в нашем городе происходят небольшие взрывы, но многие люди не видят в этом прямой опасности. Esa es para mí una de las cuestiones cruciales en la obra. ¿Quién crea nuestro entorno visual y bajo qué condiciones?